a iniciar. Vamos a iniciar, chicos. Voy a compartir con ustedes la temática, ¿ok? Pueden observar, chicos. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ya vamos a dar inicio. Me dan un segundito. Listo, aquí estamos ya. Entonces, vamos a ver. Bien, aquí tenemos el temita, chicos, con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Si ustedes pueden observar, aquí tengo mi tema que dice medidas de dispersión para datos agrupados. Ese es el tema con el cual vamos a trabajar, pues, el día de hoy. ¿Qué son las medidas de dispersión? ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere, no? Pues, como usted podrá ver, y vamos a leer un poquito, ¿no? Dice, las medidas de dispersión se trata de qué? De cálculos, ¿sí? De diferentes fórmulas para arrojar un valor numérico que ofrezca información sobre el grado de variabilidad de una variable, valga la redundancia, ¿no? Las medidas de dispersión son cálculos que se van a realizar, ¿sí? A través de unas fórmulas que se van a explicar el día de hoy para poder observar, ¿sí? Cuánto varía o cuánto cambia pues una variable estadística. Ahora, usted mira, pero ¿qué es eso de variable estadística? ¿Qué es una variable estadística? Si ustedes pueden ver en el recuadrito celeste, lo voy a ampliar un poquito. Ya, por ahí más o menos. ¿Qué es la variable estadística? A ver, una variable estadística dice que es una característica o cualidad de un individuo o de una población, ¿sí? Que está propensa a adquirir diferentes valores. Estos valores, a su vez, se caracterizan porque se pueden medir. ¿Cuáles son esas variables estadísticas? Por ejemplo, el color del pelo puede ser una variable estadística. Las notas de un examen puede ser otra variable estadística. El sexo o la estatura de una persona también puede ser una variable estadística. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el color de pelo. Yo doy un ejemplo. A ver, ¿cuántos de décimo año son o tienen el cabello color café, castaño, por ejemplo? Sí, ahí yo puedo empezar a contar. Sí, se puede medir. Hay tantos, hay 10, hay 20, hay 30, hay 50. ¿Cuántos estudiantes del décimo año obtuvieron las notas de, por ejemplo, de 8? ¿O cuál es la calificación que sacaron los estudiantes? Son características que se pueden medir, ¿no? Entonces, por eso a ese tipo de características se les llama como variable estadística, ¿no? Sí, estamos hasta ahí. ¿Sí me están captando? Vamos a reducir otra vez. Bien, dice, entre otras palabras, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho o poco, o más o menos que otra variable. La razón de ser de este tipo de medidas es conocer de manera resumida una característica de la variable estudiada. En este sentido, deben acompañar a las medidas de tendencia central que juntas ofrecen información de un solo vistazo, ¿ya? Esto es para sacar un resumen
de los estudios que se estén haciendo a cierto tipo de variable estadística, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas de dispersión con las cuales vamos a trabajar? Por ejemplo, el rango. El rango es una opción, una forma de obtener información. Dice, ¿qué es el rango? El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o de la muestra estadística, ¿no? ¿Cuál es su fórmula? Miren, aquí está rango. Es el valor máximo de mi variable menos el valor mínimo de mi variable. ¿Sí? ¿Sí ven? Rango es igual al valor máximo de mi variable menos el valor mínimo de mi variable. ¿Sí? Aquí está la descripción. R significa rango. Max es el valor máximo de la población que estamos estudiando. Min es el valor mínimo de la población que se está estudiando. Y X, pues, es la variable de la cual se está trabajando, ¿no? Esta de aquí es una fórmula. Vamos viendo que son varias fórmulas, pero ya mismo lo hacemos igual en la práctica. Desviación media. La desviación media determina cuánto varían los promedios o el promedio de los datos de una distribución con respecto a la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética viene a ser como el promedio, ¿ya? Como el promedio de un grupo de datos, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula para nosotros calcular la desviación media? Aquí yo tengo, mira, desviación media de X, desviación media. ¿De qué se trata? ¿Se trata de qué? De la marca de clase número 1 menos la media aritmética por la frecuencia absoluta de esa marca de clase, de ese punto medio, que ya lo vamos a ver en la práctica, más, y así voy a seguir sumando la marca de clase número 2 menos la media aritmética por la frecuencia número 2, y así sucesivamente hasta completar con todos los datos que yo tengo. Si yo tengo 5 datos, entonces yo voy a tener que hacer 5 sumatorias. Marque clase 1, marque clase 2, marque clase 3, marque clase 4, marque clase 5. Si yo tengo 7, van a ser 7 veces esta sumatoria. Si yo tengo 8, 8 veces. Y toda esa sumatoria la voy a dividir para el total de datos que yo tengo. ¿Sí? Eso es en este caso de la desviación media. Le estoy enseñando la fórmula porque ya mismo lo vamos a hacer en la práctica. ¿Qué dice? XMCI es la marca de clase o punto medio del intervalo. La X con la barrita arriba es la media aritmética que se tiene que calcular también. FI es la frecuencia absoluta del intervalo en el cual nos encontramos. ¿Sí? Y la N, pues es el valor total de los datos. Es decir, si yo tenía, como les dije, 50 datos, entonces aquí va a ir 50. Si yo tenía 30, aquí va a ir 30 donde dice dónde está la N. Otra medida de dispersión es la varianza, ¿sí? Que corresponde a la media aritmética que calculamos hace un momento, ¿verdad? De la desviación media. Esto va a estar elevado en cambio al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, mira, marca de clase número 1 menos media aritmética, marca de clase número 1 menos media aritmética. Pero esta diferencia es que esta va a estar elevada al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Así va a ser por cada uno de los intervalos que nosotros tengamos en nuestro problema, en nuestro ejercicio o en nuestra tabla. ¿Sí? Asimismo, se multiplica por la frecuencia del intervalo y se suma para la siguiente. Y así voy hasta completar con todos los intervalos que yo tenga. ¿Sí? Por último, la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Esa es la desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Aquí tenemos un ejemplo, pero este ya está resuelto. Vamos a trabajar con un ejemplo desde cero para que usted pueda ir trabajando su tabla, ¿ya? Desde cero. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Aquí tengo yo mi ejemplo con el cual vamos a trabajar. Déjeme ponerle más negrito. ¿Ya? Ahora sí, vamos a observar.
Dice así, en una tienda en línea, se registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería a los clientes. Los tiempos en días registrados son los siguientes. Aquí están los tiempos. Mira, tengo varios tiempos. Nosotros vamos a trabajar con una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer una tablita donde vamos a utilizar intervalos o vamos a armar grupos para poder trabajar. ¿Cuándo se trabaja con este tipo de tabla? Cuando yo tengo datos extremadamente grandes, cuando tengo cantidades variables de datos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con este tipo de tabla. Si usted puede ver, déjeme ver que alguien quiere ingresar. Bien, entonces, vamos a trabajar con esta tabla. Mira, estos son los datos. 2, 22, 13, 20. 7, 6, 32, 13. 10, 25, 13, 6. 16, 5, 29 y 12. Estos son los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Son los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Sí me están captando? ¿Sí? Mire, estos son los datos con los cuales vamos a armar nuestra tabla. Tenemos que armar una tablita de datos. ¿Cómo se va a armar esa tabla de datos? Pues aquí se los voy a mostrar más acá abajo. Mira, esta es la tablita con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Mira la tabla. ¿Ya? Si en el ejercicio les indica cuántos grupos o cuántos intervalos deben hacer, ¿sí? Ustedes lo único que deben calcular es el ancho de ese intervalo. ¿Cuál es el ancho del intervalo? Mira, el ancho del intervalo es la amplitud con los cuales yo tengo que armar mi grupo. Por ejemplo, mira aquí, de 0 a 7. ¿Cuál sería el ancho de este intervalo? 7. Si yo cuento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mira, 7. De 7 es el ancho de mi intervalo. Para yo poder calcular esto, yo necesito primeramente haber calculado el rango, ¿sí? El rango de mi grupo de datos. ¿Cómo calculo el rango? Acuérdate, valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? Valor máximo menos el valor mínimo. Vamos a ver en nuestro grupo de datos cuál era ese valor máximo. Valor máximo, aquí yo tengo un 32, sí. ¿Ya? 32 valor máximo, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Vamos a ver. 32 es el valor máximo, menos 2, que es el valor mínimo. ¿Ya? El valor mínimo es 2. ¿Sí? Y 32 es el valor máximo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usted coge su calculadora o si gusta puede también utilizar su mente, ¿verdad? Y va a hacer la resta. 32 menos 2. ¿Ya? 32 30. menos 2. ¿Cuánto da? 30. 30. 30. Listo, 30. ¿Ya? 30. Ahora, este es el rango. Es decir, hay una diferencia desde el dato mínimo hasta el dato máximo de 30 unidades. ¿Ya? Ahora, para encontrar la amplitud, ¿qué es lo que hacemos? Este 30 lo voy a dividir para el número de grupos que yo deseo armar, ¿sí? Por ejemplo, si te dicen 5 grupos, usted este 30 lo divide para 5, ¿sí? Si me dicen 7 grupos, este 30 pues lo divido para 7. Si me dicen 8 grupos, ese 30 lo divido para 8, ¿sí? Vamos a armar solamente 5 grupos para no extendernos tanto.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el 30, ¿sí? El 30 y lo dividimos entre 5. ¿Cuánto me daría resultado 30 entre 5? 6. Ya, muy bien, 6. Entonces, como es 6, el ancho de mi intervalo, es decir, los grupos que voy a tener, van a tener una amplitud de 6 unidades. ¿Sí? Los grupos que yo voy a armar van a tener una amplitud de 6 unidades. ¿Sí? Entonces, vamos a armar los grupos. ¿Ya? Vamos a armar los grupos. Aquí donde dice donde está aquí mi tiempo, en este caso, porque mi variable es el tiempo con el cual yo voy a medir, ¿verdad? El tiempo que demora la empresa en hacer llegar los correos a sus usuarios, entonces por eso le hemos puesto tiempo. Entonces, mi intervalo empezará desde el dato mínimo. En este caso, mi dato mínimo es 2, ¿verdad? Pero yo voy a recorrerme un poquito más abajo para poder completar todo el grupo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, entonces empezaríamos desde 0 y llegaríamos ¿hasta qué número? A ver. Si el ancho es de 6, ¿hasta qué número? Hasta el 6. Muy bien. Hasta el 6. Sí, empezaríamos en 6. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, mira que yo tengo un corchete y tengo un paréntesis. Acuérdate que en intervalos nosotros teníamos que corchete es un dato para los intervalos cerrados y el otro para intervalos abiertos, ¿sí? Cuando nosotros teníamos el paréntesis abierto y ese no se lo toma en cuenta. Cuando yo tengo el corchete cerrado y ese sí se toma en cuenta. Por eso está, mira, corchete 0, es decir, sí lo tomo en cuenta. Paréntesis 6, es decir, el 6 no lo toma en cuenta, ¿sí? Entonces, este 6 va a bajar acá para así tomarlo en cuenta. ¿Y hasta dónde debería llegar aquí entonces? 12. 12. Sería hasta el 12, muy bien. Entonces sería 12. El 12 aquí no lo tomo en cuenta. Por eso lo voy a poner acá abajo. ¿Y acá hasta dónde llegaría entonces? 18. 18. 18. ¿Ya? Como acá no tomo en cuenta el 18, acá sí lo voy a tomar en cuenta. 18. ¿Y en dónde, hasta dónde llegaría? 24. 24. Acá, del 24, ¿hasta dónde debe llegar? 30. 24 hasta el 30. hasta el 30. Aquí quiero que vean algo. Aquí quiero que vean algo. Por ejemplo, mira, no llegué hasta el dato mayor. ¿Cuál era el dato mayor? ¿Se acuerdan? El dato mayor era 32. 32. Como no llegué hasta el 32, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver al inicio y plasmarme en el valor que me hace falta. ¿Cuánto me hace falta? 2. 2, ¿verdad? Entonces ya no puedo empezar en 0. Habrán datos que sí me permitan empezar en 0, pero en este caso no me permite empezar desde 0. Sí, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a estructurar mis grupos. Eso les va a pasar, chicos. Ustedes van a tener que, al ver que no está desde para llegar al dato mayor, yo tengo que reestructurar mis grupos y entonces empezar desde el valor que me permita completar todos los datos. En este caso, 2. Como quiero llegar a completar 6 unidades, ¿hasta dónde llegaría entonces ese grupo? 8. 8, muy bien. El de abajo sería 8, ¿y hasta dónde llegaría ese 8? 14. 14, muy bien. Aquí, 14, ¿hasta dónde llegaría? 20. 20, perfecto. El 20, ¿hasta dónde llegaría? 24. 26, acuérdate que es de 6 unidades que se va a ampliar el grupo. Del 26, ¿hasta dónde llegaría entonces? Al 32. Completado el ancho. Mira, ve.
Desde el 2 hasta el 32 tranquilamente. ¿En cuántos grupos? 1, 2, 3, 4 y 5 grupos. Sí, 5 grupitos. Ahora, esta es mi tabla y mi tabla yo la tengo que ir llenando. Claro que aquí me van a hacer falta todavía otros valores que ya los vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el punto medio de mi intervalo, es decir, la mitad de mi intervalo. ¿Cuál es esa mitad de mi intervalo? Mira, este es mi primer intervalo y el punto medio es el centro de ese intervalo. De 2 a 8, ¿cuál sería la mitad de ese intervalo? Vamos a ver cómo usted puede calcular eso. Usted escoge el límite mayor de mi intervalo. Usted 8. coge los límites de los intervalos y los va a sumar. Es decir, yo cojo 8 más 2 o 2 más 8. Sería, vamos a utilizarlo tal como está ahí, 2 más 8. 2 Son 10. más 8. Y esto lo va a dividir para 2. ¿Sí? Lo va a dividir Sería para 2. 9. Esto se llama punto medio. Punto medio o marca de clase. ¿Sí? Mira, anda anotando para que puedas resolver tu trabajo. ¿Sí? Punto medio o marca de clase. Este de acá arriba, el que encontramos, se llama el rango. ¿Ya? El rango, ¿ya? Ahora, punto medio o marca de clase. Este de aquí me acuerdo que se llamaba ancho o amplitud de intervalo. Acuérdate, ¿sí? Todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? 10 9. dividido entre 2. ¿Cuánto sería el resultado? 5. 5. Muy bien, 5. Ese 5 lo colocamos aquí donde le corresponde. ¿Ya? Lo mismo hago para el siguiente. 8 más 14 dividido entre 2. ¿Cuánto sería aquí? 8 más 14. 23. 8 más 14. 22. 22. Ahí sí. 22. 22. Y ese 22 lo divido entre 2. ¿Cuánto me va a quedar? 11. 11. 11. Muy bien, 11. 11. Entonces el punto medio aquí va a ser 11. ¿Sí ves? ¿Cuánto saldría el punto medio siguiente? 14 más 20 dividido para 2. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto? 17. 17. Muy bien, 17. El que sigue. ¿Cuánto saldría? 23. 23. 23, muy bien. ¿Y el último cuánto saldría? Sale 29. Date cuenta algo, mira. De 5 a 11, ¿cuánto hay? ¿Cuánto? 6. 6, ¿no? De 11 a 17, ¿cuánto hay? 6. De 17 a 23. 6. De 23 a 29. 6. ¿Viste el truquito? ¿Viste el truquito? El mismo ancho que hay acá, lo puedo aplicar acá. ¿Sí ves? El truquito, ¿no? Entonces ahí ya tengo yo mi marca de clase. La frecuencia absoluta, ¿cómo calculo yo la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de datos que yo tengo que están dentro de este rango, es decir, entre 2 y 8, pero no tome en cuenta el 8, sino que tome en cuenta al menor que 8. ¿Cuál sería el menor que 8? 2. 7, sería 7.
Sí, el rango es, este intervalo me dice que va a tener incluidos los números desde el 2 hasta el 8, pero el 8 no lo tomo en cuenta, es decir, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos sí los tomo en cuenta. El 8 no lo tomo en cuenta. Entonces yo voy a buscar entre mis datos valores entre 2 hasta el 7. Entonces yo voy a subir, voy a mirar mi grupo de datos y digo, a ver, aquí tengo un 2, aquí tengo un 7, un 6, ya van 3. Acá tengo otro 6, van 4 y tengo un 5. 5 datos entre 2 y 8. 5. Entonces en mi frecuencia absoluta yo voy a colocar el número 5. Vamos a ponerlo así mismo acá. 5, 11, 17, 23 y 29. ¿Ya? De esa manera. ¿Ya? Ahora voy a buscar entre 8. Mira que esta vez el 8 sí tiene el corchete. Sí lo tomo en cuenta. Hasta el 14, pero el 14, mira, paréntesis, no lo tomo en cuenta. Entonces voy a buscar entre 8 y 13. Entonces subimos y buscamos entre 8 y 13. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Aquí tengo 4. Y aquí tengo 5 también. Entonces también es 5. ¿Ya? El otro, entre 14 y 20. El 14 sí lo tomo en cuenta, el 20 no. Entonces hasta el 19. 14 hasta 19. 14 hasta 19. Solo tengo uno. Mira, ¿ves? El 16. Sería 1. Tengo más. Entonces aquí mi frecuencia sería 1. 1. Acá, entre el 20 y 26, hasta el 25, entre el 20 hasta el 25, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí no hay, aquí tengo 3, y no hay más. Entonces, 3. 4 nomás. 3. Y del 26 al 32, vamos a ver. El 26. 26, aquí hay 1, hasta el 32, 1. Y 2. ¿Sí ves? Hay 2. Entonces, aquí ponemos solamente 2. ¿Cuánto suma esto total? Sumemos. 5, Hay 16. 10, 16. 16. Vamos a contar cuántos datos hay acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 por 4 dan 16. Estamos correctísimo aquí. ¿Ya? Mira, la frecuencia absoluta es el número de datos que hay de esa frecuencia, de ese intervalo, ¿no? Entre ese intervalo. Ahora, frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Es decir, yo voy a ir sumando de a poco. Por ejemplo, el primero pasa igualito porque no hay con quién sumar. 5 más el 5 de abajo, ¿cuánto da? 10. 10. 10 más 1. 11. 11. Mira cómo lo estoy haciendo. 11 más 3. 14. 14. Y 14 más 2. ¿Cuánto dio? 16. Ahí está la frecuencia acumulada. Mira tú, ¿ves? Ya tengo la frecuencia acumulada. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la división entre la frecuencia absoluta y el total de la frecuencia absoluta. Es decir, que yo voy a dividir 5 entre 16. Entonces, mira, quedaría de esta manera. La frecuencia relativa
es así. 5 dividido para 16. ¿Cuánto quedaría ahí? ¿Quién hizo el cálculo? Le va a quedar un número decimal. 3. No. Saque bien la cuenta. 0.31. 0.31, correcto. 0,31. Vamos con el otro. Otra vez, 5 dividido por 16 va a dar lo mismo. 0,31. 1 entre 16. ¿Cuánto haría? 0,03. 0,06. 0,06. 3 Sí. entre 16. Vayan confirmando todos. 0.18. 0,18. Muy bien. Vamos con el otro. El 2 entre 16. ¿Cuánto daría? 0,12. 0,12. Ahí está bien. 0,12. Ya, listo. Ahora, el total. ¿Cuánto me da el total? Sumen todo esto. Y me dice cuánto le dio. ¿Ya? ¿Quién tuvo el resultado? Me salió 0,98. 0,98. ¿Alguien más? También me salió ese mismo resultado. 0,98. Ya, listo. ¿Por qué sale 0,98? Aquí por lo general debe salir 1. La unidad 1. Pero ¿por qué sale 0,98? Y es un error aceptable por los decimales que no tomamos en cuenta al momento de las divisiones. Recuerden que en algunos casos le va a salir más de 2 decimales. Y nosotros lo que hacemos es redondeamos o cortamos, ¿verdad? Entonces ahí es donde queda el pequeño error, pero eso es aceptable. 0,98 está aceptable. Hasta un 0,97, 96 es aceptable. ¿Sí? Ahora, la frecuencia relativa acumulada sería lo mismo que hicimos con la frecuencia absoluta acumulada. Sería el primero pasa igualito, luego lo sumo con el segundo. ¿Cuánto haría acá entonces? 0,31 más 0,31. ¿Cuánto da? 0,62. Ya listo, más 0,06. ¿Cuánto haría? 0,68. 68, muy bien. Más 0,18, ¿cuánto daría? Mira, lo estoy sumando con el de abajo, con el que sigue, ¿no? 0,76. Listo, más 0,12, ¿cuánto daría? 0,88. 0,88. Sí. Ahí tenemos un pequeño error. Vamos a sumar. ¿Les dio 98 o 88 hace un momento? 98. ¿Cuánto? 98. Y aquí debe darme 98 también. Entonces aquí sumamos mal algo. 86. Volvamos a sumar. A ver, volvamos a sumar esto, ¿ya? No pasa nada. Sumemos esta parte de aquí. Profe, en la que es 0,76 es 0,86. Ah, ya. Vamos ahí. Ahí sí. Ya. Y ahora sí, acá, ¿cuánto daría? 0,98. Ahí sí estamos correctos, ¿no? Entonces, mira, aquí hemos calculado la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces,
Ahora sí, una vez que ya tenemos esta parte de